El mar de Galilea no perdonaba los errores, y Santiago lo sabía mejor que nadie. Tenía las manos curtidas por las redes, la piel quemada por la sal y un temperamento que le había ganado, junto a su hermano Juan, el apodo de Boanerges, los hijos del trueno. No eran hombres de discursos suaves, eran hombres de tormentas, de acción y de pocas palabras. Esa noche, la pesca había sido miserable. Santiago limpiaba las redes con violencia, maldiciendo la suerte entre dientes, cuando la silueta de un hombre recortada contra el amanecer alteró la rutina del muelle. No llevaba armas, ni ropajes de noble, pero su sola presencia congelaba el aire. Síganme, dijo el extraño, clavando una mirada que parecía leer las verdades más oscuras del alma de Santiago. Los haré pescadores de hombres. Santiago no dudó. Dejó caer la red, abandonó la barca de su padre y dio el primer paso hacia un destino que cambiaría el mundo. Lo que él no imaginaba era que ese viaje no se libraría con redes, sino con fuego, milagros y espadas, comenzando por el día en que vio al maestro desafiar a la mismísima muerte en una habitación cerrada. En una habitación cerrada donde la hija de Jairo yacía sin vida. Santiago presenció cómo el maestro tomaba la mano de la niña y, con un susurro que desafió las leyes de la naturaleza, la devolvió al mundo de los vivos. Ahí comprendió que no seguía a un profeta común, sino a una fuerza imparable. Los meses siguientes fueron una vorágine de milagros y peligros. Santiago, con su carácter volcánico, no buscaba la paz, buscaba la victoria. Cuando un pueblo samaritano rechazó al grupo, el fuego de los Boanerges brotó de su boca. Señor, ¿quieres que mandemos bajar fuego del cielo para que los consuma? El maestro lo reprendió, pero la furia indomable de Santiago ya estaba sellada. Él no quería diplomacia, quería justicia divina. Esa audacia lo llevó a ser uno de los 3 elegidos para subir a la cumbre del monte Tabor. El ascenso fue duro, bajo un cielo denso, pero lo que ocurrió en la cima sobrepasó cualquier lógica humana. El maestro se transformó ante sus ojos, sus ropas se volvieron de un blanco cegador, más brillante que el sol, y las figuras místicas de Moisés y Elías aparecieron entre la niebla para hablar con él. El terror y la gloria chocaron en el pecho de Santiago. Cayó de rodillas, con el rostro pegado a la tierra, mientras una nube luminosa los cubría y una voz atronadora rompía el firmamento. En ese instante de éxtasis celestial, Santiago supo que estaba listo para reinar a la derecha del Maestro. Sin embargo, la cegadora luz del monte estaba a punto de extinguirse para dar paso a la noche más oscura y sangrienta de su vida. Para dar paso a la noche más oscura y sangrienta de su vida, una que comenzó en el huerto de Getsemaní. El monte Tabor había sido gloria, esto era agonía. El Maestro les pidió que velaran, pero el peso del cansancio y un presentimiento fúnebre cerraron los ojos de Santiago. Despertó con el eco de pisadas pesadas, el destello de antorchas y el crujido del metal, la traición se había consumado. Vio al maestro ser arrestado, vio la dispersión y, en los días siguientes, el horror de la crucifixión destrozó las expectativas de un reino terrenal inmediato. Santiago probó el amargo sabor de la derrota, pero la desesperación duró poco. La resurrección encendió en él un fuego definitivo, transformando al rudo pescador en un general de la fe. Ya no bastaba con predicar en las calles de Jerusalén. El mandato era claro, ir hasta los confines de la tierra. A Santiago le tocó la misión más hostil, un viaje hacia el extremo occidental del Imperio Romano, a una provincia indómita conocida como Hispania. Cruzó mares tempestuosos y caminos infestados de bandidos y legiones romanas. Llegó a una tierra de bosques densos, cultos paganos y tribus guerreras que no querían saber nada de un dios extranjero. La misión en Hispania se convirtió en una guerra espiritual desgastante, donde el desánimo empezó a quebrar la roca de su voluntad. Una noche de invierno, a orillas del río Ebro, Santiago sintió que había fracasado por completo, ignorando que el cielo estaba a punto de descender para levantar el pilar de su mayor victoria. Ignorando que el cielo estaba a punto de descender para levantar el pilar de su mayor victoria. El frío calaba hasta los huesos y la corriente del río Ebro arrastraba el eco de sus propios lamentos. Santiago estaba exhausto, con los pies ensangrentados y el peso de una Hispania que parecía sorda a la palabra de Dios. En ese instante de debilidad, una luz colosal estalló en mitad de la noche,
disipando la niebla con el calor de un sol estival. Frente a él, rodeada de coros celestiales que entonaban cantos de triunfo, apareció la Virgen María, transportada por ángeles desde Jerusalén mientras aún vivía en carne mortal. No venía a consolarlo con palabras blandas, sino a infundirle la fuerza de un ejército. Colocó sobre la tierra una columna de jaspe imperecedero y habló con la autoridad de una reina. Este lugar será mi casa. Este pilar será la señal de que la fe de esta tierra jamás se doblará. Tu esfuerzo no ha sido en vano, hijo del trueno. Levántate y ruge. El desánimo de Santiago se calcinó en un segundo, reemplazado por una furia santa. Al regresar la oscuridad, la columna seguía allí, firme, marcando el nacimiento de una nueva era. Con el pilar como base, Santiago recorrió Hispania como un torbellino, bautizando a miles, derribando altares paganos y sembrando las semillas de un imperio espiritual que cruzaría océanos en el futuro. Su misión en los confines del mundo estaba cumplida. Sabía que el tablero principal lo reclamaba de vuelta en Jerusalén, donde la persecución contra los seguidores del Maestro se había vuelto brutal. Santiago emprendió el viaje de regreso, cruzando tierras enemigas con la frente en alto, directo hacia las garras de un rey despiadado que buscaba calmar su sed de sangre con la cabeza del apóstol más peligroso. Directo hacia las garras de un rey despiadado que buscaba calmar su sed de sangre con la cabeza del apóstol más peligroso, Herodes Agripa. Al pisar Judea, Santiago no encontró la comunidad pacífica que dejó, sino una iglesia sitiada. Herodes, sediento de la aprobación del Sanedrín y del favor de Roma, necesitaba un trofeo, un golpe quirúrgico que descabezara el movimiento de los nazarenos. Y ningún objetivo era más tentador que el temperamental hijo del trueno. Santiago no se escondió. Entró en Jerusalén con la firmeza del que ya ha vencido a la muerte en los confines del mundo. Predicaba abiertamente en las plazas, su voz resonaba como el eco del monte Tabor y los milagros que operaba a su paso multiplicaban a los fieles, desafiando directamente la autoridad del trono. La orden de arresto no tardó en ejecutarse. Una falange de guardias reales lo rodeó en mitad de la noche, pero no hubo resistencia física. Santiago miró a los soldados con una serenidad que los desconcertó, el fuego de su juventud ya no era una rabieta destructiva, sino una convicción inquebrantable. Fue arrastrado a las mazmorras del palacio, encadenado en la oscuridad más profunda, esperando el amanecer del juicio. La mañana del proceso, el tribunal estaba abarrotado. Herodes dictó la sentencia de inmediato para evitar revueltas, muerte por decapitación. Mientras era conducido al patíbulo a través de una multitud que rugía entre insultos y lamentos, un hombre llamado Josías, el principal delator que lo había entregado a las autoridades, caminaba a su lado para presenciar el final. Sin embargo, la mirada de Santiago sobre su verdugo no contenía odio, sino una fuerza tan devastadora que estaba a punto de obrar el último y más impredecible milagro de su vida terrenal. Una fuerza tan devastadora que estaba a punto de obrar el último y más impredecible milagro de su vida terrenal. Josías buscaba en los ojos del condenado el miedo, el arrepentimiento o la maldición rabiosa propia de los hombres que van a morir, pero solo encontró una paz absoluta, una dignidad de rey que las cadenas no lograban quebrar. Al ver que Santiago avanzaba hacia el verdugo con paso firme, el peso de la culpa golpeó el pecho del delator como un mazo de hierro. «Perdóname», gritó Josías, abriéndose paso entre la guardia y cayendo de rodillas ante el apóstol, con el rostro bañado en lágrimas. «He entregado sangre inocente. Tu Dios es el verdadero Dios». La multitud enmudeció. Los soldados detuvieron el avance, desconcertados ante la escena. Santiago se detuvo, miró al hombre que lo había condenado a muerte y, con una sonrisa serena, se inclinó todo lo que sus cadenas le permitían. Besó la frente de Josías y le susurró al oído: «La paz sea contigo, hermano, y el perdón de mi Señor». El impacto de esas palabras destruyó cualquier rastro de sumisión en Josías. Se puso de pie, encaró al tribunal de Herodes y profesó su fe en Cristo allí mismo. La respuesta del rey fue inmediata y despiadada, ambos morirían en ese mismo instante. Santiago colocó la cabeza sobre el bloque de piedra, viendo de reojo cómo su antiguo enemigo se preparaba para morir a su lado como un hermano de sangre.
El filo de la espada del verdugo destelló bajo el sol de Jerusalén justo antes de caer con fuerza brutal. El golpe seco terminó con la vida del primer apóstol mártir, pero la muerte no era el final del Hijo del Trueno. Su cuerpo inerte estaba a punto de emprender un viaje milagroso que desafiaría a los imperios y al propio océano. Su cuerpo inerte estaba a punto de emprender un viaje milagroso que desafiaría a los imperios y al propio océano. Herodes Agripa creyó que decapitando al líder apagaría el fuego, pero la sangre de Santiago solo sirvió de combustible para una leyenda insaciable. Bajo el cobijo de la noche, desafiando la estricta vigilancia de las patrullas romanas y las espadas del Sanedrín, un grupo de sus discípulos más fieles rescató el cuerpo sin vida y la cabeza del mártir. No había tiempo para lamentos ni para un entierro clandestino en Judea. El destino del Hijo del Trueno pertenecía a la tierra que él mismo había conquistado con su fe. Transportaron las sagradas reliquias hasta el puerto de Jaffa, donde los esperaba una embarcación rústica, desprovista de velas convencionales, de timón y de tripulación experta. Al depositar el cuerpo a bordo, el mar de Galilea que lo vio nacer pareció ceder el testigo al vasto e implacable mar Mediterráneo. La barca zarpó guiada no por la pericia humana, sino por una fuerza invisible y divina que cortaba las olas con una velocidad antinatural. Navegaron durante días y noches, cruzando el estrecho de Gibraltar y adentrándose en las peligrosas y desconocidas aguas del Océano Atlántico. El navío avanzaba imperturbable ante las tormentas que solían devorar imperios enteros, hasta que finalmente las corrientes encallaron la barca en las costas rocosas de Iria Flavia, en la mítica región de Galicia. Santiago había regresado a Hispania, pero su descanso eterno no sería fácil de conseguir. Pues el territorio estaba gobernado por una soberana pagana y despiadada cuyas trampas mortales pondrían a prueba la herencia espiritual del apóstol. Pues el territorio estaba gobernado por una soberana pagana y despiadada cuyas trampas mortales pondrían a prueba la herencia espiritual del apóstol, la temible reina Lupa. Cuando los discípulos desembarcaron el cuerpo de Santiago en la desembocadura del río Ulla, supieron que necesitaban el permiso de la regente para otorgarle una sepultura digna en sus dominios. Lupa, astuta y desconfiada ante estos hombres que traían el cuerpo de un ajusticiado en Oriente, fingió benevolencia y los envió ante el regente romano de la zona, esperando que éste los exterminara. El magistrado romano mandó encarcelar a los discípulos de inmediato, pero las cadenas terrenales no podían retener el legado del Hijo del Trueno. Un milagro rompió los cerrojos de la prisión y, en su huida, las fuerzas de persecución que los acosaban perecieron al derrumbarse un puente sobre el río Tambre. Al ver que el poder divino protegía a los viajeros, Lupa fingió arrepentimiento y les ofreció unos bueyes para arrastrar el carro que transportaría el cuerpo del santo hacia su destino final. Sin embargo, los animales que les entregó no eran mansos bueyes de carga, sino toros salvajes y bravíos que habitaban en el monte Pico Sacro. Una criatura indómita que los paganos consideraban un castigo viviente de la naturaleza. Lupa esperaba ver a los hombres destrozados por los cuernos de las bestias. Cuando los discípulos subieron al monte, los toros arremetieron contra ellos bufando furia y muerte. Pero los seguidores de Santiago alzaron la señal de la cruz en el aire. La furia de los animales se evaporó al instante, se arrodillaron pacíficamente, mansos como corderos, listos para uncirse al carro que cargaría el cuerpo del apóstol. Lupa, horrorizada y convertida ante tal demostración de poder, derribó sus templos paganos y ofreció su propio palacio para el entierro. Iniciando un silencio sepulcral que sepultaría el lugar bajo capas de olvido y hiedra durante siglos, hasta que el cielo decidiera enviar señales de fuego sobre un campo de estrellas. Hasta que el cielo decidiera enviar señales de fuego sobre un campo de estrellas. Los siglos pasaron y la selva devoró el mausoleo de Santiago. Hispania cambió de piel, las legiones romanas cayeron, los visigodos gobernaron y, finalmente, una marea de conquistadores musulmanes cruzó el estrecho, arrinconando a los reinos cristianos en el norte de la península. La memoria del apóstol parecía perdida para siempre en el olvido de los tiempos. Todo cambió en el año 813. Un ermitaño llamado Pelayo, que vivía en la espesura del bosque de Libredón, comenzó a presenciar fenómenos inexplicables. Cada noche, extraños resplandores, como fogonazos de oro y plata, llovían del firmamento concentrándose sobre un punto específico de la maleza, acompañados por sutiles cantos celestiales. No eran estrellas comunes,
era un faro divino que rasgaba la oscuridad del monte. Pelayo, conmocionado, acudió a Teodomiro, obispo de Iria Flavia. El clérigo comprendió que el cielo no mandaba fuego sin motivo. Organizó una comitiva y penetró en el bosque espeso, guiándose por el rastro de la luz que aún flotaba en el ambiente. Al limpiar las hiedras centenarias y la tierra acumulada por el tiempo, sus palas chocaron contra piedra labrada. Descubrieron un antiguo sepulcro de mármol que albergaba 3 cuerpos. En el centro, intacto y con la cabeza cercenada a su lado, descansaba el hijo del trueno. Teodomiro cayó de rodillas. El lugar fue bautizado como Campus Stellae, Campo de Estrellas, origen de la futura Santiago de Compostela. El hallazgo no fue solo un evento religioso, fue el despertar de un símbolo de guerra y resistencia que los reyes cristianos necesitaban desesperadamente para enfrentar la invasión. Una fuerza espiritual que estaba a punto de materializarse en el campo de batalla más sangriento de la Reconquista. Una fuerza espiritual que estaba a punto de materializarse en el campo de batalla más sangriento de la Reconquista, la mítica batalla de Clavijo. Año 844. Las huestes del rey Ramiro y de Asturias se encontraban rodeadas, diezmadas y superadas en número por el imponente ejército moro del emir Abderramán II. La noche previa al combate, el desierto de la desesperación consumía el campamento cristiano, la derrota significaba la aniquilación total del norte de Hispania. En su tienda, el rey Ramiro cayó en un sueño profundo nacido del agotamiento. Fue entonces cuando una figura colosal se le apareció en visiones. No era un monje pacífico, sino el mismísimo Santiago Apóstol, revestido con una armadura que destellaba con el fuego del trueno y empuñando una espada de luz blanca. «No temas», tronó la voz del santo en la mente del monarca. «El maestro me ha nombrado patrón de estas tierras. Mañana, cuando el acero choque, búscame al frente de tus líneas. Yo combatiré por ustedes». Al amanecer, con el grito de guerra retumbando en las gargantas de los jinetes, las fuerzas cristianas arremetieron contra el enemigo en una carga desesperada. Justo cuando la línea parecía romperse bajo la presión de las cimitarras, las nubes se partieron en 2. Descendiendo del cielo como un relámpago, apareció un caballero sobre un imponente corcel blanco, sosteniendo un estandarte de cruz roja y empuñando una espada que cortaba el viento con el rugido de una tormenta. Era Santiago Matamoros. El pánico se apoderó de las filas enemigas ante la aparición del apóstol guerrero, desatando una carnicería que cambiaría el rumbo de la historia y convertiría su tumba en el destino final de millones de almas sedientas de redención. La noticia del milagro de Clavijo y del descubrimiento en el campo de estrellas corrió como pólvora encendida por toda la cristiandad. Reyes, nobles, monjes y campesinos de los rincones más remotos de Europa sintieron el llamado imperioso de marchar hacia el fin del mundo conocido para postrarse ante las reliquias del Hijo del Trueno. Así nació el Camino de Santiago. Hombres y mujeres desafiaban el hambre, el frío de los Pirineos, las enfermedades y las garras de los salteadores de caminos con tal de tocar el altar del santo. La ruta se transformó en una arteria viva de fe y cultura que unificó naciones enteras bajo un mismo estandarte. En Compostela se erigió una imponente catedral de piedra para resguardar los restos del apóstol, un bastión que se volvió el corazón latente de la resistencia espiritual. Pero la gloria siempre atrae la mirada de la destrucción. En el año 997, el terror del califato de Córdoba, el temible caudillo Almanzor, fijó sus ojos en el santuario cristiano. Con un ejército implacable que arrasaba todo a su paso, avanzó hacia Galicia con un solo objetivo, extirpar el símbolo de la fe enemiga y aplastar el culto al apóstol guerrero de una vez por todas. Las fuerzas de Almanzor entraron a Santiago de Compostela destruyendo las defensas y reduciendo la ciudad a cenizas. Los soldados musulmanes irrumpieron en la basílica listos para profanar el santuario, rompiendo los muros y llevándose las campanas del templo a hombros de prisioneros cristianos hasta Córdoba. Sin embargo, al aproximarse a la cripta sagrada donde descansaba el mártir, el mismísimo caudillo se detuvo en seco al encontrar un obstáculo que ni todo su ejército de hierro era capaz de doblegar.
En la penumbra de la cripta, sentado junto al sepulcro del apóstol, un anciano monje permanecía de rodillas, inmóvil, sumido en una oración tan profunda que parecía ajeno al caos, al fuego y al grito de guerra que consumían la basílica exterior. Almanzor, un hombre que no temía a reyes ni a generales, sintió un frío inexplicable al dar un paso hacia el altar. La atmósfera pesada y sagrada de la tumba infundía un respeto místico que paralizó su espada. ¿Por qué estás aquí solo? ¿Por qué no huyes?, inquirió el caudillo, con la voz ahogada por la solemnidad del lugar. Estoy custodiando al señor Santiago, respondió el monje sin alzar la vista, con una firmeza que resonó en las paredes de piedra. Almanzor, impresionado por el valor del religioso y temeroso de desatar la furia de una deidad que sus propios hombres respetaban como un gran guerrero celestial, ordenó respetar la vida del anciano y prohibió terminantemente que se tocara o profanara la sepultura del apóstol. La basílica fue saqueada y reducida a ruinas, pero la tumba del Hijo del Trueno permaneció intacta, como una roca inexpugnable en mitad de un mar de fuego. La destrucción de la ciudad no apagó el fervor, al contrario, encendió el orgullo de la cristiandad. En los siglos siguientes, sobre las cenizas de la vieja iglesia se levantó la monumental catedral románica, un templo colosal diseñado para resistir el paso de los tiempos y congregar a ejércitos de peregrinos. Sin embargo, el destino de las sagradas reliquias volvería a ponerse en peligro siglos más tarde, cuando las velas de los barcos de la potencia herética más temida de los mares aparecieron en el horizonte gallego, obligando a ocultar al santo en un laberinto de piedra y secreto. Corría el año 1589 y el azote de los mares, el corsario inglés Francis Drake, desembarcó en las costas de Galicia con una flota implacable y el odio ferviente de la Reforma protestante. Drake no solo buscaba oro, quería destruir los símbolos de la fe católica, y la tumba del apóstol Santiago en Compostela era el trofeo definitivo que pretendía saquear y profanar ante el mundo. Ante la inminente llegada de los invasores, el arzobispo Juan de San Clemente tomó una decisión drástica. Bajo el amparo de la noche, un grupo reducido de clérigos descendió a la cripta secreta. Con el eco de las alarmas resonando en la ciudad, desenterraron las sagradas reliquias y las ocultaron en un lugar tan recóndito y profundo dentro de los muros de la catedral que ningún mapa registró su ubicación. El secreto murió con esos hombres, salvando al santo de la profanación, pero sumiendo su paradero en un misterio absoluto que duraría 300 años. Durante siglos, los peregrinos continuaron abrazando al santo de piedra en el altar, ignorando que el verdadero cuerpo del Hijo del Trueno yacía perdido en algún punto ciego del subsuelo. No fue sino hasta finales del siglo XIX, en 1879, cuando el arzobispo Miguel Payá decidió poner fin a la incertidumbre. Armados con picos y cinceles, un grupo de excavadores perforó el suelo sagrado del presbiterio en una búsqueda ciega y desesperada por recuperar el tesoro perdido. La noche del 28 de enero, tras semanas de túneles oscuros y callejones sin salida arqueológicos, el golpe de un cincel golpeó un espacio hueco detrás del altar mayor. Al agrandar la grieta, la luz de los quinqués iluminó una pequeña urna de piedra oculta entre los cimientos. El corazón de los presentes se detuvo al abrirla y descubrir los restos óseos junto a una cabeza cercenada. Sin embargo, para que el mundo volviera a marchar a Compostela, se necesitaba una confirmación científica y espiritual definitiva. Un veredicto que Roma estaba a punto de emitir para desatar la última y más gloriosa era del apóstol. Un veredicto que Roma estaba a punto de emitir para desatar la última y más gloriosa era del apóstol. El Papa León XIII comisionó de inmediato a un equipo de científicos y teólogos de élite para someter los restos descubiertos al más estricto escrutinio. Se analizaron la antigüedad de los huesos, el tipo de enterramiento y la coincidencia de las heridas con los registros históricos del martirio en Jerusalén. Tras meses de rigurosas investigaciones, las pruebas científicas encajaron con una precisión quirúrgica, disipando cualquier asomo de duda. En 1884, mediante la bula Deus Omnipotens, el Vaticano declaró ante el mundo que los restos hallados correspondían, sin temor a equívocos, al apóstol Santiago el Mayor. La noticia sacudió los cimientos de la cristiandad y reactivó el pulso de un camino de Santiago que el polvo de los siglos había comenzado a aletargar.
La catedral volvió a llenarse con el estruendo de los cánticos, el misticismo del botafumeiro volando por los aires impregnando el espacio de incienso, y el rítmico golpeteo de los bastones de los peregrinos sobre las losas de piedra de la plaza del Obradoiro. El pescador de Galilea, el hijo del trueno, el mártir de Jerusalén, el evangelizador de Hispania había triunfado sobre el olvido, el tiempo y las espadas enemigas. Su tumba se consolidó como un faro eterno de fe que unía el pasado antiguo con el mundo moderno, un recordatorio de que la palabra empeñada en las playas de Galilea seguía viva. Sin embargo, la historia de Santiago no se reduce a una urna de plata bajo un altar monumental, el verdadero clímax de su epopeya no aguarda en el silencio de una cripta de piedra, sino en el destino final que aguarda a cada alma que decide seguir sus pasos hacia los confines de la tierra. Sino en el destino final que aguarda a cada alma que decide seguir sus pasos hacia los confines de la tierra. Porque el camino nunca fue solo una ruta de mapas y tierra, fue la herencia viva de un hombre que lo dejó todo por un ideal absoluto. Las reliquias en la cripta de plata de Compostela no son un monumento a la muerte, sino el testimonio de una victoria total sobre el tiempo y el olvido. El legado del Hijo del Trueno cruzó las fronteras del viejo mundo. Su nombre se convirtió en el grito de batalla de nuevas fundaciones en tierras americanas, en iglesias erigidas en cumbres andinas y en el patronazgo de miles de pueblos que, siglos después, siguen buscando su protección bajo el cielo. El rudo pescador que una vez quiso destruir pueblos con fuego celestial entendió, al final del trayecto, que el verdadero poder radicaba en la resistencia inquebrantable de la fe. Hoy, cuando el sol se oculta tras el cabo Fisterra, allí donde los antiguos creían que el mundo se acababa y donde Santiago miraba el océano, los peregrinos de la modernidad siguen contemplando el mismo horizonte. Las luces del campo de estrellas no se han apagado, se encendieron para siempre en el pecho de cada hombre y mujer que decide caminar. La espada de Herodes cortó su cabeza, el desierto de Hispania probó su templanza y el mar custodió su viaje, pero nada pudo frenar el rugido del trueno. Santiago el Mayor, el primer apóstol en derramar su sangre, permanece en su trono de piedra y espíritu, con los ojos fijos en el horizonte, esperando a la siguiente generación de valientes dispuestos a abandonar sus barcas y marchar hacia la gloria eterna. Si el video te gustó, dale like y suscríbete.